Hola. Bueno, banquen, porque tengo una producción. Este es uno de los momentos donde estoy muy orgullosa de mí misma, así que pausa para comprender que me quiero mucho. Sí, Candy, ¿está todo bien? Volvemos. Bueno, aparecí de nuevo para traerles un video sobre antigüedad clásica y mujeres, o sea, tremenda combinación. Me encanta. Vamos a hablar sobre las mujeres reales, no las de la mitología, que yo sé que es estúpido lo que estoy diciendo, pero muchas veces las personas tienden a confundir la realidad con los mitos, así que me parece un buen punto como separar las cosas. Y bueno, este tiempo la verdad es que estuve muy sobrecargada de cosas que se me hizo imposible sentarme a hacer un guión, menos grabarlo. No había forma de poder sentarme hace algún tiempo. Ya estoy mejor, tratando de que no se me caiga el pelo por estrés, sí, pero mejor, más estable. Se me ocurrió como idea traerles un video de un tema fácil, o sea que para mí no me cuesta nada hablar de esto, y que al mismo tiempo siento que es entretenido, así que vamos a hablar de lo que me apasiona mucho, que son los clásicos. Empecemos. Hace unos meses me compré este libro, me encantó, creo que se nota que me encantó, ¿no? Literalmente lo traté como si fuese un texto de la facultad, está todo subrayado por todos lados y con anotaciones, así que... Este libro yo la verdad es que no lo conocía, o sea, lo encontré en una lista de libros feministas que tenés que leer sí o sí antes de morir. Y como era corto, fácil lectura, accesible, dije, venga, y además de historia, o sea, y clásicos, y poder, mujeres con poder, obvio que me va a gustar. Es un libro bastante bueno, o sea, la verdad es que para personas que no están muy interiorizadas con la historia o con leer libros sobre historia que son bastante densos, creo que es bastante bueno. Creo que sirve como para aprender un poco más sobre Grecia y Roma y también sobre el feminismo. Estoy pensando si esto no es un video review. Creo que no. Creo que no. Espero que no, porque en realidad no va por ese lado. Aunque puede parecerlo, pero no lo es. Mary Beard lo que hace en este libro es escribir acerca de cómo las conductas, valores y acciones que tenemos hoy como sociedad y de las cuales siempre nos preguntamos tipo ¿de dónde viene? O ¿cómo nació todo esto? Bueno, todas esas cosas vienen de la antigüedad. Bueno, obviamente que esto es un estudio que ya sé, pero yo no creo diferir tanto. No creo que todo venga de la antigüedad clásica. Me parece que es una visión un poco occidental, pero me parece bastante interesante como para tenerlo en cuenta de todas formas. Es buena idea como abrir el diálogo. Yo posta creo que existe una base, porque casi todo tiene una base, pero nada, o sea, no es algo que voy a resolver en un video de YouTube, y no yo, por lo menos ahora, no a mi edad. Continuamos. Lo que hace Mary Beard en Mujeres y Poder es analizar las mujeres en posiciones de poder durante toda la historia, las representaciones de la ficción de una mujer con poder, las fantasías masculinas que eso implica, y cómo son las mujeres reales con poder, pero sobre todo, que es en lo cual me voy a centrar en el video, acerca de cómo las mujeres en la actualidad somos silenciadas y cómo eso tiene que ver con la cultura anti-occidental. Para afirmar todo esto, lo que hace Mary Beard es ejemplificar acerca de lo que se cree que es el primer caso documentado por escrito en donde un hombre cayó públicamente a una mujer, que se da en la Odisea de Homero. La Odisea de Homero es un poema épico que narra las aventuras y peripecias de Odiseo o Ulises cuando volvió a su hogar tras la guerra de Troya. Penélope, su esposa, esperaba en su casa este legendario héroe mientras trataba de ahuyentar a sus pretendientes que buscaban premiarla para casarse con ella. Leyendo la Odisea nos adentramos en la historia del desarrollo personal de Telémaco, hijo de Ulises y Penélope. La Odisea es mucho como un resumen de la maduración de Telémaco hasta ser un hombre. Lo curioso de todo esto es que se cuenta cómo Penélope desciende de sus aposentos privados hacia la gran sala del palacio y ve a un Aedo. Un Aedo era el cantor de las epopeyas en la antigua Grecia, y este Aedo específicamente cantaba por una multitud sobre cómo sufrían los hombres en la guerra. Penélope, disgustada ante lo que estaba escuchando, le dice ante el público si podía cambiar el tema a quizás algo un poquito más alegre. A lo que Telémaco, su hijo, le responde: madre mía, vete dentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca. El relato estará al cuidado de los hombres y sobre todo el mío. Mío es, pues, el gobierno de la casa. Por supuesto que esto no tiene nada de familiar con la sociedad actual. Partiendo de ese proceso de maduración de Telémaco, donde básicamente se convierte en hombre, que, o sea, uno de los principales rasgos de un hombre en la antigüedad era controlar el discurso público y, como dice Mary Beard, silenciar a las mujeres y todas las personas que no tenían derecho al discurso público. Cuando habla acerca de que el relato está al cuidado de los hombres, se refiere al mitos, es decir, al significado griego de mitos, que vendría a ser discurso público y no el parloteo de las mujeres. Es por eso que establece una relación acerca de las mujeres ocupando posiciones de poder, ya sea en la política, que es el campo que más predomina en el libro, en una empresa, en un colegio, en una universidad, en el trabajo,
en donde sea que tengas una posición de poder. Bueno, acerca de cómo toda esta exclusión histórica tiene su raíz en los clásicos. Estableciendo una relación acerca de cómo las mujeres en la actualidad somos silenciadas. Cualquier lugar donde puedas tener una posición de poder, bueno, cómo a una mujer le cuesta llegar a eso y por todas las cosas por las que tiene que pasar. Pero sobre todo, que es algo que me gusta mucho del libro, va al origen de esta exclusión. Lo que dice Mary Beard es que no se trata de un simple diagnóstico de misoginia que las feministas deberíamos denunciar y ya está, sino que tiene su raíz, que es una raíz histórica y que viene de los clásicos, de acuerdo a Mary Beard. Se destaca como por años las mujeres hemos intentado ocupar los lugares de poder y lograr que nuestra voz tenga valor y lo que ese camino significa, lo que tenemos que hacer para llegar ahí. Y no me refiero a acostarse con un hombre como se suele creer muchas veces, sino la realidad que es tener que convertirse en lo que ellos quieren ver, en lo que se espera de una mujer al mando, en cómo se tiene que vestir o el tono con el que habla. Cuestiones tan simples que atentaron a más de una mujer con poder, cambiando completamente su identidad, pagando un precio muy alto también a costa de una misma. En este sentido, lo que sucede con Telémaco es solamente un caso de una larga lista de situaciones que ocurrieron siempre, pero que no tienen que seguir ocurriendo. O sea, ya está. Las mujeres tenemos las posiciones de poder hoy en día, pero nos sigue costando y nos siguen callando. Hay muchos ejemplos que me parecieron muy importantes traerlos al video, así que vamos a hablar algo de esto. Uno de ellos es cuando Aristófanes, a principios del siglo IV a.C., dedica una comedia entera a burlarse de las mujeres. Es una fantasía sobre mujeres gobernando un estado y mujeres que no podían hablar con propiedad, entonces el estado se viene abajo. Todo esto obviamente porque no tenían las palabras ni el nivel de política que tenían los hombres. En la metamorfosis de Ovidio, Júpiter transforma a Io en una vaca para que no pueda hablar. Yo sé que estamos hablando mucho de ficción, pero tampoco se aleja tanto de la realidad en ese momento histórico. Existe una recopilación de mujeres que rompían con su condición natural de no poder hablar en público, formada por un antólogo romano del siglo I después de Cristo, donde cuenta la historia de Mesía, una mujer que se defendió de un tribunal y fue apodada como andrógina. Esto ocurre por su naturaleza masculina. O sea que si tratabas de manejar el discurso público, eras una abominación que no debería haber nacido. Todo tenía una significación natural o biológica en donde no lo podías hacer porque no naciste para hacerlo simplemente. Pero había ciertas excepciones. La única forma en la que se podía hablar en público era básicamente si tenías que defenderte y te daban el permiso para hacerlo, como por ejemplo en calidad de víctimas o de mártires, como preámbulo a, no sé, tu muerte. Tenía que ser una situación muy extrema. O también ocurría si tenías que defender a tus hijos, tu marido o los intereses de otras mujeres, pero esto tiene una trampa. Esto se puede comprender con el caso de Hortensia, una mujer que tuvo el rol de ser portavoz de las mujeres de Roma luego de ser sometidas a un impuesto especial sobre el patrimonio para financiar un dudoso esfuerzo de guerra. O sea que esta defensa se da solamente en casos muy extremos y no podías hacerlo siempre, o sea, no podías defender los intereses de los hombres ni tampoco los intereses de la comunidad, así que si iba un impuesto o algo que afectara a todo el mundo y tenías ganas de hacerlo porque los hombres no lo hacían bien por alguna razón X, no podías. Una de las cosas que quiero recalcar es que Mary Beard propone que no se trataba solamente de el hecho de privar a las mujeres de poder en el mundo clásico, es decir, del derecho al voto o a una independencia legal y económica, sino que se trataba de una exclusión del discurso político de una forma más activa y malintencionada que trajo como consecuencia un impacto en nuestras propias tradiciones actuales y de cómo conseguimos la voz de las mujeres. La oratoria o el discurso eran prácticas, incluso habilidades exclusivamente de los hombres, que servían para definir la masculinidad también. Una mujer que al hacer en público no era por definición una mujer. Bueno, uno de los ejemplos que estoy tratando de encontrar en el libro y no lo encuentro ahora, básicamente debe ser algo así como que había un antiguo tratado científico, lo que hacía era más o menos como diferenciar los tipos de voces y que la voz grave era un indicativo de coraje, mientras que una voz aguda era un indicativo de cobardía femenina y que básicamente la voz de las mujeres atentaba con toda la estabilidad sociopolítica de un estado. Espero que se entienda la referencia con mis aritos, ¿no? A Medusa, ¿no? No hace falta que lo diga igual, pero lo quise contar. Incluso la tapa del libro, básicamente la tapa es una inspiración de un mosaico de la imagen de Medusa que está en un museo en California. De hecho es una imagen que fue noticia hace no tantos años, que fue símbolo de memes. Enmedusada. Hoy estoy enmedusada y me parece perfecto. Durante todo el libro básicamente hay muchos ejemplos acerca de los clásicos con una perspectiva feminista, así que si alguien está interesado. Algo que me gustó mucho de este libro es que Mary Beard expone que no se trata acerca de una peculiar ideología de una cultura distante o muy lejana, sino que se trata de una tradición de discurso de género en la que todavía, en mayor o menor medida, somos herederos. Obviamente sin sobredimensionar el caso porque no todo se lo debemos a los griegos y los romanos, ni siquiera para los occidentales propios, o sea, no es así,
sino que confluyen este tipo de influencias sobre nosotros, sobre todo si tenemos en cuenta el Renacimiento o todas aquellas intenciones por querer agrandar más la cultura clásica que otras culturas. Bueno, hay muchas partes en el libro donde nos habla directamente a las feministas y dice cosas como que si bien tenemos muchos avances, hay muchas cosas que todavía no cambian y que son muy complicadas de cambiar por más que una mujer ocupe un lugar dentro del discurso público, dentro de la política o en cualquier posición de poder. Vamos a adelantarnos unos cuantos años. Hay un discurso muy importante dentro de la historia británica que es el que da Isabel I de Inglaterra cuando trata de animar a sus tropas montadas en Tilbury Castle en el año 1588 ante la llegada de la Armada Española. Isabel en ese discurso dice algo muy importante, con una procedencia muy dudosa para los historiadores, que dice así: sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey, el rey de Inglaterra. Bueno, esto en realidad se cree que no fue así, sino que se trata de una versión canónica de unas cartas de un comentarista que tenía sus intereses personales, entonces bueno, escribió el discurso de esta forma. Pero yo creo que se puede ver cómo las mujeres somos tratadas como especímenes andróginos, tanto en la antigua clásica como en 1588, como hasta el día de hoy. Ahora bien, es evidente como todavía existen ciertos criterios acerca de la ineptitud de las mujeres a la hora de hablar en público. Una de las cosas que me gustaría traer a colación es que cuando tratamos de defender alguna cuestión, alguna posición, algo que nosotras creemos con mucha convicción, o sea, cuando tratamos de defender una cuestión, nos critican y nos califican de histérica, llorona, un montón de calificativos más. Y la verdad es que no solamente sucede cuando tenés un micrófono delante y miles de personas viéndote, sino también en redes, cuando estás en tu casa, cómodamente en tu cama tuiteando algo y de la nada ves un mensaje de un hombre, también una mujer, ¿por qué no? Pero por lo general un hombre que te está insultando y utiliza estas palabras. Mary Beard dice que estas palabras calificativas importan, ya que apuntalan a una expresión que sirve para despojar de autoridad, fuerza e incluso humor. El lenguaje es trivializado y lo que hace es básicamente darnos la vuelta y decirnos: vuelvan a casa, quédense ahí, en lo privado, en lo doméstico, a donde ustedes pertenecen. Mientras estoy grabando estoy pensando en todos estos debates que se armaron por mucho tiempo acerca de la mujer pilota y también, ¿por qué no?, la mujer relatora de fútbol. Una voz masculina se traduce en peso, autoridad, madurez, sabiduría, por el mismo concepto de mitos. Y la verdad es que es muy difícil tratar de ocupar aquellas esferas que siempre estuvieron dominadas por el discurso masculino. Existe una resistencia al cambio en el sentido de que las mujeres somos percibidas como idiotas, tontas, ignorantes, que no sabemos de política, que no sabemos de fútbol, que no podemos explicar la historia como la explicaría un hombre. Todo esto está muy arraigado en nosotros, tan arraigado que es muy difícil cambiar. No nacemos pensando de esta forma, sino que es parte de una cultura, de una tradición, de un lenguaje que se sostiene por años y años y años, porque el lenguaje justamente construye. Otra de las cosas creo que tiene que ver con el ataque masculino frente al discurso público de una mujer, porque más que nada, bueno, recibimos un montón de insultos y no es cualquier tipo de insulto, sino que muchas veces suele ser, no sé, una amenaza de muerte, de violación, de secuestro, y un montón de insultos que se refieren básicamente a tratar de incapacitarnos el habla, sobre todo en redes. Y algo con lo que concuerdo de lo que dice Mary Beard es que siempre se nos dice a nosotras que nos callemos, que cedamos, es decir, déjalo pasar, solamente está enojado con su vida, ya está, no digas nada, no respondas, quédate callada. Pero es difícil vivir así, porque no se trata solamente de silenciar a una persona y bloquearla, sino que es mucho más profundo. O sea, es el pensamiento de todo un grupo de personas que cree que te tiene que incapacitar porque no puedes hablar, porque no es tu lugar, no te pertenece, no naciste para el trabajo que estás haciendo, salí de ahí. Pero también es la única forma en la que podemos ocupar espacio de poder, entonces es como complicado, pero no tiene por qué serlo. No tenemos por qué cambiar la forma en la que nosotras hablamos, reaccionamos, nos vestimos, etcétera, solamente para agradar a las personas a las que normalmente no le agradaríamos. Es algo que nos une muchas veces, más allá de la ideología política que tenga cada una, porque nos pasa a todas, sobre todo simplificando con las mujeres políticas, el hecho de tener que cambiar la forma en la que te vestís, vestirte más de forma masculina y hablar de forma masculina, como por ejemplo lo hacía Margaret Thatcher. Los consejeros de Margaret Thatcher le dijeron que tenía que cambiar la voz porque, nada, tenía que hablar de una forma mucho más grave para poder demostrar la autoridad en el rol político que ella quería encarar. Cambiar eso porque no podía seguir hablando así y mucho menos vestirse, y tenía que adoptar un montón de actitudes que normalmente no adoptaría. O sea, es como que siempre tenemos que cambiar algo, tipo, no está bien visto que una mujer con tacones, una blusa y una pollera rosa estén parada en medio de un escenario, qué sé yo, una campaña política. Es justamente como una reeducación en la forma de hablar, en la forma de vestirse, en la forma de actuar, la posición, y creo que resulta siendo muy artificial también porque es cambiar la forma en la que somos y lo que queremos hacer. Entonces no sé qué tan bueno sea tampoco
poco. Para cerrar un poquito más el tema, yo creo que es muy provechoso poder recurrir a la historia, poder recurrir a los griegos y los romanos, porque no, para hablar acerca del mito masculino, para hablar acerca del silencio de las mujeres, de todos estos cambios, las representaciones en la ficción, las repercusiones en la realidad. Hay una anécdota que quiero leer porque la verdad es que yo no podría explicarlo con mis palabras como lo escribió esta académica, esta tremenda historiadora. Dice así: en el transcurso de las guerras civiles romanas que siguieron al asesinato de Julio César en el 44 a.C., Marco Tulio Cicerón, el orador y polemista público más potente que jamás ha habido en el mundo romano, fue linchado. El escuadrón de la muerte que lo liquidó le cortó la cabeza y las manos y las llevó a Roma a modo de triunfo, donde las clavó para que todo el mundo las viera en la tribuna del orador ubicada en el foro. Entonces, según cuenta la historia, Fulvia, la esposa de Marco Antonio, que había sido víctima de alguno de los discursos más demoledores de Cicerón, se acercó y echó un vistazo, pero al ver aquellos restos se sacó una de las horquillas del pelo y las clavó repetidamente en la lengua de su enemigo. Es una imagen desconcertante de uno de los artículos característicos del adorno femenino, la horquilla, utilizada como arma contra el mismísimo lugar en el cual se gesta el discurso masculino. Y bueno, acá termina el video y la verdad es que recién caigo en que todo este tema viene como anillo al dedo, porque acá en Argentina estamos a punto de votar tipo ya, o sea, dentro de muy poco tenemos elecciones. Nada, me parece muy bueno como hablar del tema y como valorar el hecho de que tengamos mujeres en las listas. No solo mujeres, sino también todas aquellas personas que se vieron prohibidas del discurso público, de los lugares de poder, de la política, porque me parece nada muy valorable ver cómo los años y las cosas van pasando y todo cambia. Y espero que sea para mejor, o sea, la verdad es que sí, porque nada, no se puede más, o sea, hay que plantear estas cuestiones, debatirlo, pensar la naturaleza instaurada en nuestro cerebro y aquello que designamos como masculino, como femenino y todas esas cosas que nada nos privan de hacer las cosas que queremos hacer y ser. Y simplemente ser, o sea, es ser nada más. Y bueno, yo creo que eso es todo, espero que salió todo bien, nada más que eso, porque empleé mucho tiempo y muchas ganas en este proyecto. Lo último que me falta después de este mes lleno de cosas es que no se me haya grabado esto o que el micrófono no funcione, así que gracias por escuchar y nos vemos en el próximo video. Aunque antes les quiero mostrar cómo estoy vestida hoy. La verdad es que este outfit es bellísimo, o sea, yo no estaba con un pijama abajo, me podría haber puesto un pijama, pero quería como hacer de cuenta que estaba dando la clase en serio. Y además porque uso pijama mucho, así que nada, está bueno cambiar. Nos vemos.